Bienvenidos a este programa, el programa de ustedes. Soy Jennifer Ulloa y estás escuchando Jennifer Ulloa Escucha. No olvides compartir tus relatos o sucesos paranormales con nosotros en el grupo de Facebook Relatos Jennifer Ulloa Escucha. Y recuerda que aquí, el artista eres tú. Comenzamos. Nunca leas el libro maldito de San Cipriano. Sin duda alguna, existen millones de libros con mucha desinformación en cuanto a hechizos y brujería se refiere. La cantidad de libros sobre este tema es exageradamente grande y muchos de estos son demasiado accesibles en cuanto a precios. Pero los libros más peligrosos que realmente funcionan en trabajos de brujería negra, amarres reales y pactos con el demonio y cómo hacer contacto con ellos, entre muchas cosas más. Estos libros no cualquiera los puede entender, ni mucho menos es tan fácil adquirirlos. Pues hay que tener mucho cuidado con estos libros. Pero existió un hechicero muy poderoso que, según dicen, el mismo demonio le dio todos los conjuros y formas de hacer pactos y la manera correcta de invocarlos. Y este es San Cipriano, el famoso hechicero que tiene innumerables libros sobre magia negra y hechizos demasiado fuertes y cargados de vibras muy extrañas, y que incluso estos mismos libros no traen nada bueno, pues mucha gente los adquiere para tener riquezas, pero lo que verdaderamente se obtiene son miserias. Así que ten cuidado con lo que buscas leer o comprar, pues podrías estar buscando tu propia destrucción. Advertencia: cualquier persona que decida buscar los libros de San Cipriano e incluso leerlos será bajo su responsabilidad, porque esto no es ningún juego. Así que primero infórmate y si realmente tú crees estar listo para lo que pueda ocurrir, adelante. Ponte tus audífonos, ponte cómodo, prepárate tu bebida favorita y déjate llevar por el siguiente relato. Tal vez puede ser algo que muchos no entiendan, el por qué lo hice, y también puede que muchos lleguen a juzgar. Pero yo solamente quería poner en práctica un hechizo y que pudiera funcionar, pues mi esposo era practicante de las ciencias ocultas, la magia negra, pactos, entre muchas cosas más. Y él ya tenía experiencia con este libro y todo lo que me contaba era sencillamente increíble. Esto pasó hace muchos años atrás, en el año 1997. Una noche me encontraba sola en casa. Mi esposo aún no llegaba de trabajar. Entonces tomé aquel libro que él tanto usaba y leía siempre. Siempre me llamaba la atención, ya que era completamente negro y era bastante pesado, bastante viejo, diría yo. Comencé a hojearlo un poco porque la verdad tenía mucha curiosidad por saber qué tanto contenía el libro, y realmente es un libro muy pesado en cuanto a vibraciones. Leí bastantes encantamientos, pero en muchos de ellos necesitaba muchas cosas que la verdad son difíciles de conseguir. Me sentí bastante cansada en ese momento y sentí que toda mi energía se agotó sin razón aparente. Me quedé dormida y los días siguientes transcurrieron con normalidad. Y yo seguía todos los días sin falta leyendo aquel libro. Realmente me tenía pegada a él. No podía creer todo lo que podías hacer con tantos conjuros y hechizos, amarres, entierros, pactos y hasta exorcismos. Comencé a llegar a la parte donde me pareció más fuerte de todo.
Y bueno, es que en realidad todo el libro es demasiado fuerte, pero yo no podía creer que existieran hechizos así. Hay uno en especial que no puedo olvidar. Aquel hechizo decía que para amarrar a tu vida para siempre, a esa persona que no te correspondía, necesitabas hacer lo siguiente: atrapar un sapo vivo y coserle los ojos con hilo negro, especialmente sin dañarle los ojos al sapo. Y mientras le cosías los ojos, recitabas una oración que voy a emitir porque es demasiado fuerte y solo puedo decir que cada vez que le cosía los ojos tenías que decirle al sapo como si él fuera esa persona que amas. Tenías que decirle las oraciones y mientras le cosías los ojos, tenías que decirle que le cosías sus ojos para que así no tuviera ojos para nadie más que para ti. No recuerdo muy bien con exactitud todo, pero sí algunas cosas y creo que es mejor así. Pero realmente es muy fuerte todo lo que viene ahí. Es como si ese libro hubiese sido sacado del mismo infierno. Ya no quise seguir leyendo ese día, después de haber leído infinidades de hechizos igual a este que acabo de contarles. Pero esa noche me ocurrió algo que jamás voy a poder olvidar. Yo ya estaba dormida y la cama donde dormíamos mi esposo y yo estaba pegada a la ventana que daba a la calle. Ya estaba en un profundo sueño cuando comencé a escuchar que aventaban piedras muy pequeñas a la ventana y a la vez decían mi nombre, pero con la voz de mi esposo. Y quiero aclarar que mi esposo se encontraba dormido al lado mío. Y por más que comencé a rezar, me trababa o olvidaba partes de la oración, hasta que me quedé profundamente dormida y no supe de mí. Tampoco le di importancia, ni mucho menos culpé al libro. Así fueron pasando más días hasta que encontré el hechizo perfecto. ¿Qué necesitaba? Aquel hechizo consistía en recitar una oración y una petición a un ser de oscuridad, que no revelaré su nombre. También tenía que pararme enfrente de un espejo, con todas las luces apagadas y tan solo una vela encendida en medio de mí y del reflejo en el espejo. Tenía que estar completamente desnuda y hacer la petición y la oración a la 1 de la mañana. No recuerdo precisamente la hora exacta, no sé si el hechizo se tenía que hacer a la 1 de la mañana o a las 2, pero todo era a medianoche y tal y como consistía el hechizo, tal cual lo hice y lo puse en práctica. Tenía que recitar la oración 100 veces seguidas y con el libro abierto en el hechizo. Pero cuando iba a repetir la última oración, volteé a verme al espejo y había un hombre atrás de mí, vestido completamente de negro, con un sombrero como de mago y capa negra, muy larga. Ese hombre era bastante alto, demasiado diría yo. Y demasiada fue mi impresión y me asusté muchísimo que cerré el libro de golpe. Y dejé todo lo que estaba haciendo. Estaba demasiado asustada ya para esto. Yo a partir de ese suceso jamás pude volver a dormir bien todas las noches siguientes. Todas las noches me hablaban y me susurraban mi nombre en mi oído y era la voz de un hombre, pero esta vez no era la voz de mi esposo. A la mañana siguiente, desde que desperté, pensé muy en serio en quemar ese libro, porque ya era bastante obvio que todo se había desencadenado desde que comencé a leer ese libro y el haber hecho aquel hechizo. Por la tarde, ya casi de noche, cuando me encontraba sola, tomé ese libro y de nuevo, con mucha seguridad, lo empecé a quemar. Lo abrí en dos y le prendí fuego, pero el libro
No se quemaba por más que le acercaba el encendedor y los cerillos prendidos. El libro seguía igual, intacto, pero en una ocasión comenzó a salirle algo negro, como un humo negro de en medio de las 2 páginas. Ese humo era muy denso y espeso, muy fuerte. La verdad, no estaba asustada, estaba aterrada, como jamás en mi vida me había sentido. Así que no pude quemarlo y me di por vencida. Así que lo volví a guardar esa noche. Y esa noche me pasó algo que tal vez no me van a creer si son escépticos, pero esto es muy real. Y tal vez el libro, con ese suceso que ocurrió esa noche, me confirmó que nada de lo que hiciera podría borrar lo que yo ya había hecho. Pero sencillamente lo que me ocurrió aquella noche fue de lo más espantoso para mí. Y debo decir que tuve que recurrir con curanderas porque era una situación insostenible. Aquella noche fue la noche en la que dije, esto se acabó, es demasiado para mí. Y ya era madrugada y como siempre ya estaba conciliando el sueño y mi esposo estaba dormido, cuando sentí algo que me cayó a la cabeza demasiado pesado y viscoso. Lógico que por sentido común lo aventé lo que me cayó, porque sentí claramente la necesidad de hacerlo, y cuando lo aventé se escuchó que algo muy pesado cayó en el piso. Levanté a mi esposo gritando del susto. Cuando mi esposo se levantó y prendió la luz de la recámara, en el piso había una víbora completamente negra. ¿Cómo era posible que un animal así me cayera a mí en la cabeza y que cayera del techo justo a mí? En ese momento me encontraba en un mar de lágrimas. Estaba tan asustada. Para esto, mi esposo se deshizo de esa víbora y cuando regresó me dijo con un tono molesto, ¿qué hiciste? Yo solo me quedé callada, no pude hablar. Yo estaba segura que él sabía perfecto que yo había hecho algo, porque nada de esto era normal. Mi esposo siguió cuestionándome y me dijo que era importante que le dijera lo que había hecho, porque algo estaba en nuestra casa. Pero lógicamente no le dije nada y no podía hacerlo, así que solo lo evadí y busqué la ayuda de mi madre. Ella conocía a muchas curanderas muy buenas, pero había una en especial que trataba este tipo de cosas tan fuertes. Al día siguiente ya era viernes. Era un buen día para llevarme con una persona que se dedicaba a hacer todo tipo de trabajos esotéricos y de todo tipo de brujería. Cuando llegué a aquel lugar, la señora curandera no dejaba de verme y su mirada era tan fuerte que me llegó a incomodar. Cuando yo pasé con ella, no me preguntó absolutamente nada. Solo empezó a hacerme una limpia con un huevo. Comenzó a pasarlo por todo mi cuerpo hasta que en una parte determinada se hizo para atrás y me dijo, ¿qué hiciste, muchacha? ¿Qué te trajiste? Su mirada era de horror y muy asombrada comenzó a decirme, tú traes a alguien que no es de este mundo y no te va a dejar en paz. Cuando me dijo esto, sus ojos eran de asombro y de miedo. Yo le dije muy asustada que por favor me ayudara. Le conté todo lo que hice y lo que me ocurrió. La señora supo qué hacer de inmediato, aunque un poco indecisa. Me hizo un brebaje muy oscuro y me hizo que lo tomara. Cuando me lo tomé, a los segundos comencé a vomitar muchísimo, pero el vómito era negro y entre todo había cabellos. También era como algo viscoso y pegajoso. Me da hasta escalofríos el solo recordarlo y contarlo de nuevo. Solo quiero decir que después de todo esto, todo volvió a la normalidad en cuanto a mí se refiere, y jamás por ningún motivo volvería a cometer el error de leer ese libro. Es decisión de ustedes
si quieren hacerlo, pero es mejor no tocar o abrir puertas que no son de este mundo. Bastante fuerte ha sido el relato de este episodio y muchas gracias a nuestra seguidora por compartir su experiencia con nosotros. No debemos de hacer caso omiso en cuanto a leer o practicar cosas que nos llevará a lo desconocido e incluso a abrir portales que son del mismo infierno y que no son de este mundo. Y como recomendación, mis escuchas, les digo que esto es real y por experiencia propia les aseguro que ese libro, aun cuando no lo pongas en práctica, es muy peligroso y ten por seguro que te ocurrirán cosas inexplicables. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo podcast.